Y vamos a compartir pantalla. Antes que nada, bueno, vamos a ver un poco el material este que le había enviado sobre flujo de fondos. O sea, ya vimos la parte de cómo era lo del ley reglamento que daba origen justamente a lo que eran estas cajas en sí. Y además estuvimos explicando un poco lo que fueron las hipótesis biométricas, financieras y económicas. Lo que tengo que tener en cuenta es que, bueno, o sea, nosotros planteamos un flujo y si tenemos un flujo de ingresos y un flujo de egresos, y hacemos la diferencia entre ellos dos, vamos a tener un flujo neto. Justamente eso que nosotros nos queda, o sea, ese flujo neto es que lo que nosotros tenemos que actualizar y es lo que nos va a dar, digamos, los saldos invertidos a cada uno de los momentos del tiempo, dado que es lo que nosotros nos queda. Entonces, bien, de esta manera lo que podremos obtener a partir de esto va a ser un rendimiento, digamos, a partir de este flujo de fondo, digamos, que va a ser justo lo que yo espero de forma, bueno, de mezclar tanto factores financieros como biométricos. Lo que vamos a tener en cuenta es que a partir de ese flujo considerar obviamente probabilidades de supervivencia. Eh, entonces, bien, con todo esto, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente proyectar. O sea, vamos a hacer una proyección de un flujo de fondos en el cual nosotros lo que vamos a querer calcular va a ser dos cosas. Por un lado, el valor actual de las contribuciones futuras y por otro lado, el valor actual de los beneficios futuros. Y obviamente lo que nosotros vamos a querer es que lo que se recaude sea igual después a lo que nosotros queremos justamente dar como beneficio. Entonces, bien, vamos a tener unas definiciones. Por un lado, la evaluación actuarial. La evaluación actuarial es el cálculo en sí de los valores actuales actuariales y nosotros vamos a primero ver, estudiar, digamos, lo que son las cajas, pero después vamos a ver programas de, en este caso, planes de previsión social, planes de pensiones. Entonces, bien, ¿qué es el valor actual actuarial? Bueno, es un valor esperado que yo obtengo en un momento cero, podemos decir, y obviamente lo vamos a calcular para yo a partir de hoy, dado que tengo un programa que va a durar una determinada cantidad de años, ver o no si ese programa es suficiente, es decir, si nos va a alcanzar justamente ese dinero. Luego el rendimiento que nosotros tengamos lo vamos a calcular sobre la caja. Entonces, bien, vamos a tener que el valor de la caja al momento T, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual el valor que yo tenga de la caja para el momento T-1, o sea, el valor, el saldo que yo tenía de la caja para el momento anterior, obviamente capitalizado de forma financiera, más todo el flujo neto que yo tenga para este momento, o sea, entre T-1 y T. Entonces, bien, ¿qué pasa si el valor de la caja es negativo? Si el valor de la caja es negativo significa que yo tuve que pedir prestada plata justamente para poderme financiar. Entonces, obviamente, voy a tener que devolver ese dinero que yo pedí prestado más sus intereses. Eh, y a partir de esto, bueno, vamos a tener ciertos niveles de análisis, porque vamos a comprar tantos recursos como obligaciones. ¿Qué son los recursos? Son los aportes que se van a hacer y que se harán y los recursos que nosotros vamos a tener en cada momento en el que yo esté realizando el cálculo. Mientras que las obligaciones, bueno, van a ser los beneficios que yo pago actualmente y que voy a tal vez pagar si se cumplen ciertas condiciones. Y obviamente todos aquellos gastos que yo tenga, porque a su vez de todos los beneficios que tengo que pagar, voy a tener que gastos de liquidación, gastos de administración, gastos de adquisición. Y después también vamos a tener un cierto nivel de análisis, en un caso en particular, gastos asociados, por ejemplo, a juicios. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Esto ya lo habíamos dicho en la clase anterior, pero bueno, porque es un balance actuarial y no contable. ¿Qué pasa en el contable? En el contable vemos hechos pasados, cosas que ya pasaron. O sea, literalmente recursos y obligaciones de los cuales nosotros ya tenemos conocimiento. ¿Qué pasa con el actuarial? Bueno, en el actuarial voy a tener ciertos componentes que son expectativas, o sea, son cosas que todavía no ocurrieron
y todavía no me generaron ningún derecho y obligación. Entonces, ¿qué puede ser ejemplo de esto? Bueno, el pago a aquellas personas que se hayan retirado ya, por ejemplo, y activos incluso que todavía no ingresaron al grupo. Yo puedo tener en cuenta futuros activos que yo estimo que van a ingresar, pero todavía no entraron en la caja. Esto sí lo vamos a tener en cuenta tal cual con los balances, que vamos a tener en cuenta que los activos y los pasivos en lo que es el balance se van a ordenar del más líquido al menos líquido. Entonces, bien, vamos a poder tener en los recursos, bueno, por un lado, los fondos o mi capital, es el saldo que yo tengo en la caja en ese momento. Después tengo valor actual de contribuciones futuras, de activos actuales, o sea, de personas que ahora están en la caja y que van a contribuir, pero se encuentran ahora en la caja. Y después voy a tener el valor actual de las contribuciones futuras de los futuros ingresantes, o sea, personas que no ingresaron en la caja todavía, pero yo estimo que van a ingresar y esos después me van a hacer contribuciones. Esto es lo que corresponde a los recursos o activos. Mientras que por el lado de las obligaciones o del pasivo, yo voy a tener que, por un lado, valor actual de beneficios futuros de los retirados conocidos. ¿Esto qué significa? Son personas que ya se retiraron, que actualmente se encuentran cobrando un beneficio, y entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el beneficio que yo estimo que me falta pagarle a estas personas? Después voy a tener que valor actual de beneficios futuros de activos que tienen ciertos derechos adquiridos. O sea, por retiro, por invalidez y fallecimiento. ¿Esto qué significa? Son personas que están haciendo todavía aportes, pero que lograron adquirir un cierto beneficio y por lo tanto ya tienen un cierto derecho adquirido. Todavía para poder adquirir el beneficio completo les falta llegar a alguna condición. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Una persona que realizó ya todos los aportes necesarios, ya tiene los aportes necesarios, pero que todavía no llegó a la edad en sí de jubilación. Después que tengo valor actual de gastos operativos, o sea, estos son gastos de administración básicamente. Después tengo valor actual de reclamos de activos con derechos adquiridos. Vieron que yo les dije que, o sea, en el caso, vamos a ver un estudio de un nivel de análisis del balance que se llama CATOF. CATOF, como tal vez vieron si cursaron o si vieron en algún momento algo relacionado con reaseguro, CATOF es cierre a hoy, o sea, cierro la caja en este momento. Entonces, bien, va a haber una cierta parte de activos que realizaron aportes, pero que no van a recibir beneficio y por lo tanto van a realizar reclamos. Entonces yo tengo que considerar en ese caso un valor actual de los reclamos. Después tengo valor actual de los beneficios futuros de los activos que yo conozco, es decir, personas que hoy están en la caja, todavía no adquirieron ningún beneficio, pero están realizando aportes para eso adquirirlo. Y después tengo el valor actual de beneficios futuros de los futuros ingresantes, es decir, estas personas que todavía no ingresaron en la caja, que yo todavía no las conozco, pero tengo expectativa de que van a ingresar, también en algún momento, cuando cumplan las condiciones, yo les voy a tener que pagar y por lo tanto este es el valor actual de sus beneficios. ¿Hasta acá alguna duda? No, 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 ninguna. por ahora bien. Genial. Después, bien, tener en cuenta los fondos. O sea, obviamente los fondos van a ser el patrimonio, el capital de la compañía o caja en sí que se voy a exponer en el balance actuarial. Obviamente se va a obtener luego de que yo le deduzca justamente a los activos todas las obligaciones. Es lo más líquido, digamos, lo que yo tengo como patrimonio, porque, o sea, a pesar de que va a incluir inversiones, eh, tal vez, digamos, estas ya están comprometidas. O sea, básicamente yo ya sé que a partir de ese dinero que tengo en ese momento se van a generar ciertas inversiones. Bien. ¿De quién o quiénes son las contribuciones? Bien, hay contribuciones que no conocemos, pero sobre participantes conocidos, que son los activos actuales, y sobre personas que todavía no se incorporaron, como ya he dicho, que eran los futuros ingresantes. Cuando hablamos de contribuciones futuras, entonces, lo que nosotros nos vamos a preguntar, obviamente, es justamente cómo lo vamos a distinguir entre los distintos grupos, los que aportan y los que aportarán. Entonces, por eso es que nosotros consideramos como valor actual de las contribuciones futuras de activos conocidos y de futuros activos. Y obviamente a los activos conocidos los colocamos antes porque van a ser más líquidos porque la certidumbre es mayor.
Bien. Y obviamente lo que va a pasar es que van a cambiar las distintas acciones, o sea, las distintas opciones que yo tengo a partir de ello. A los futuros les puedo cambiar básicamente reglas del juego. O sea, les puedo decir, o sea, puedo cambiar las formas en las que yo pienso la caja. Tengo una mayor flexibilidad. Sobre las personas que están actualmente, o sea, sobre los activos actuales, no tengo el mismo margen, porque ellos ya están aportando para recibir un determinado beneficio que ya en principio se conoce. Entonces, bien, tengo por un lado distintos tres niveles de análisis: cutoff, runoff y ongoing. Vamos a empezar por el balance de cutoff. Son tres escenarios distintos, o sea, son tres balances que se hacen al mismo tiempo y que nos permiten sacar ciertas conclusiones. Del balance de cutoff es, digamos, corto el contrato, es como habíamos dicho esto justo de Raseguros. Es drástico. Es qué pasa si a partir de este momento yo disuelvo y corto todo, liquido la organización. Es decir, nos vamos a quedar con recursos que tenemos, es decir, todos los fondos que yo tenga a la fecha de cálculo, y no va a entrar ni un peso más. Pero obviamente voy a tener ciertas obligaciones con quién, con los que ya se retiraron y con los que tengan derechos adquiridos, como hemos dicho. Lo que tengo que determinar con un balance de cutoff es si me van a alcanzar todos los fondos que yo tenga para asumir todas y cada una de las obligaciones. Entonces, bien, habíamos dicho, si el sistema es de capitalización y estoy en cutoff, entonces los fondos me tienen que alcanzar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si a mí el sistema, o sea, si a mí el cutoff me está dando déficit, yo estoy seguro de que no estoy en un sistema de capitalización. Pero si el cutoff en sí ahora me da superávit, bien, o sea, no es que puedo afirmar que es capitalización, pero no puedo, digamos, negar de que no puedo hacerlo, básicamente. O sea, no me permite tomar una decisión sobre qué sistema es. Pero si es deficitario, estoy seguro de que capitalización no es. Entonces, ¿qué voy a tener en un balance de cutoff? Voy a tener simplemente del lado de los recursos el capital, porque ya dijimos, no entra un peso más, o sea, no voy a incorporar valor actual de contribuciones futuras, pero sí por obligaciones voy a tener, por un lado, el valor actual de los beneficios futuros de los que ya se retiraron, el valor actual de los beneficios futuros de aquellas personas que ya tienen derechos adquiridos, los reclamos que yo tenga y por último los gastos de administración que son en forma residual. Esto básicamente es el balance de cutoff. Por otro lado, tengo el balance de runoff. Es decir, lo que yo supongo en runoff es que todos los contratos que ya se iniciaron se van a mantener y van a, digamos, seguir pagando las primas. Pero lo que no va a suceder es que en runoff no entran nuevos ingresantes, sino es, veo cómo está la caja de la situación actual, ingresa el dinero que yo espero que ingrese por los que están ahora, pero no entra nadie más. Entonces, bien, ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que pagar a los que se retiraron ya y a los activos que ya están participando del programa. Por lo tanto, es lo mismo, o sea, voy a tener por un lado recursos, el capital, más ahora el valor actual de las contribuciones futuras de los actuales activos, mientras que por el lado de las obligaciones voy a tener, por un lado, el valor actual de los beneficios futuros de los que ya se retiraron, el valor actual de los beneficios futuros de los conocidos básicamente, y el valor actual de los gastos operativos de administración residual. O sea, ¿qué es lo que pasa? Básicamente se van los reclamos. Se van los reclamos, ¿por qué? Porque no es que voy a tener que tener en cuenta los juicios que me hagan aquellas personas de las cuales, o sea, no les voy a pagar porque no pudieron hacer las contribuciones de este momento, sino que yo digo, perfecto, se mantiene la caja y por lo tanto no va a haber, o sea, no tendría por qué haber, en este caso, reclamos forma judicial, porque efectivamente todas las personas que están en la caja se van a recibir ese beneficio. Y por último tenemos el ongoing, que ongoing básicamente es que la caja continúa y que además de que continúe, se agregan nuevos participantes. Por lo tanto, es lo mismo que el anterior, solamente que ahora vamos a agregar el valor actual de las contribuciones futuras de los futuros ingresantes y el valor actual de los beneficios futuros de los futuros ingresantes. O sea, es como que yo dejo rienda libre para que entren personas justamente al programa. Entonces, bien, esto es importante. No es un escenario que es probabilístico. O sea, no nos vamos, o sea, no vamos a ponderar el resultado del cutoff, del runoff y del ongoing. Sino lo que
cuando alguien realiza el balance actuarial, lo que va a decir es que plantea los 3 escenarios y a su vez, digamos, lo que tiene que hacer el actuario es suponer, digamos, hacer un informe en el cual establezca cuáles son las situaciones de cada una de las cajas y en base a las decisiones que se tengan en cada una de las cajas, le permite a ese actuario tomar ciertas decisiones. Y acá hay como un mini resumen sobre, en este caso, cómo formar el balance. Si yo tengo el fondo, valores actuales de los beneficios futuros de los actuales retirados y de los activos con derechos adquiridos, más los reclamos, estoy en cutoff. Si yo le sumo el valor actual de las contribuciones futuras de los actuales activos, le saco los reclamos y le agrego el valor actual de los beneficios futuros de los activos que no tengan su derecho adquirido, entonces paso a runoff. Y si le sumo valor actual de contribuciones futuras y de beneficios futuros de los futuros activos, paso a estar en un balance ongoing. Entonces, bien, esto es básicamente cómo construir el balance. Pero ahora nos tenemos que preguntar cómo presentar la información. O sea, a qué nivel de análisis yo tengo que presentar esta información. Por un lado, o sea, en cutoff no. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar en marcha y en movimiento, entonces básicamente no tiene mucho sentido presentar el balance de cutoff, porque no nos da información para ver si actualmente yo voy a tener o no los fondos suficientes para que, obviamente, hacer frente a las obligaciones. Es muy hipotético. El runoff nos ayuda porque, o sea, obviamente no necesita de nuevos ingresantes. Entonces, digamos, es un escenario en el cual, digamos, no van a entrar más personas al sistema. Al igual que con el cutoff, puede percibir que esté en déficit, en equilibrio o superávit. Es hipotético, pero tiene algo que nos sirve bastante para lo que es la práctica, o sea, es decir, que me permite ver si todo lo que yo asumí por el momento eh, me alcanza básicamente, o sea, si está en equilibrio o no, y en el caso en el que no lo esté, puedo plantear ciertas situaciones para resolverlo. Es decir, que el runoff nos permite básicamente solucionar situaciones o corregir situaciones actuales. Por otro lado, el ongoing va a requerir, obviamente, que yo mida a los nuevos ingresantes. Entonces, bien, o sea, la situación es, como dice ella, o sea, es el escenario en que, ¿qué es lo que pasa si continúan ingresando personas al sistema? Entonces, bien, el problema está, o sea, que el balance de ongoing tiene que tener mucho cuidado, porque por lo general, o sea, uno podría pensar, bueno, ahora estoy en déficit, pero con los futuros ingresantes voy a estar en superávit. El problema está en que yo estoy, digamos, proyectando en base a, como dice, ingresantes tontos, es decir, o sea, al caso en el cual yo podría decir, bueno, establezco ciertas condiciones, como si cualquiera con esas condiciones ingresase justamente en el programa, cuando la realidad es que si la situación es deficitaria, nadie va a querer ingresar. O sea, van a dejar de aportar o ni siquiera van a empezar a aportar, por lo tanto, tengo que ofrecer algo que sea lo suficientemente atractivo para que aquellas personas quieran aportar. O sea, lo primero, obviamente, que tengo que hacer con los nuevos ingresantes es que no hagan déficit, o sea, que no generen déficit. Y lo segundo es que puedan resolver el déficit actual con un superávit. Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa acá? Con los nuevos ingresos uno se puede tentar. O sea, con que la cantidad de ingresos sea lo suficiente, cuando en realidad no la puedo decidir yo. O sea, va a ingresar los que ingresen. Y obviamente cambiar el programa es algo también que resulta tentador porque el nuevo obviamente es más manipulable que el actual. Entonces, bien, a partir de eso, o sea, sobre todo con los balances de runoff y de ongoing, yo puedo tomar ciertas decisiones que van a estar dadas por justamente este cuadro que tenemos acá. Supongamos que estamos acá en runoff y esto es ongoing. O sea, supongamos que en runoff y en ongoing estamos en déficit. Es decir, estoy en déficit y si le agrego nuevos participantes, sigo en déficit. Entonces acá, digamos, voy a tener dos opciones en realidad. Si no, o sea, si se mantiene igual, o sea, básicamente la decisión es la misma.
Pero si mejora el déficit, entonces bien, ¿qué pasa? Voy a querer atraer a más personas para de esa manera eh, justamente que me mejore la situación de la caja. El problema es que justamente lo que dijimos recién, si las instituciones deficitarias no van a querer entrar o no van a estar dispuestos a entrar a la caja. Si lo empeora, entonces lo que va a pasar es que necesitaría cambiar las condiciones de los ingresantes, obviamente, y ajustar los actuales. Pero si no varía, entonces bien, ¿qué significa? Que los que ingresan están en equilibrio, no me están generando ni déficit ni superávit. Entonces lo que voy a tener que cambiar es la situación o ajustar la situación de los actuales activos, digamos. Sí, en runoff está en equilibrio, pero ongoing está en déficit, entonces bien, ¿qué voy a hacer? O sea, básicamente lo que voy a hacer es que estoy en equilibrio actualmente, al nuevo ingresante le voy a pedir, digamos, que aporte menos de lo que se va a llevar, por lo cual, ¿qué va a hacer? Va a entrar en déficit. Eh, entonces, esto de por sí no está bien. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar las condiciones de ingreso. Y lo mismo me pasa si en runoff estoy en superávit y en ongoing en déficit. Entonces, bien, eh, voy a tener que cambiar las condiciones de ingreso de los nuevos ingresantes. O sea, por eso son los que me están generando déficit. Ahora vamos a partir de una situación en la que ongoing estoy en equilibrio. Si en ongoing estoy en equilibrio y en runoff estoy en déficit, entonces bien, el nuevo ingresante lo que me va a estar dando en sí es que va a estar entrando en superávit. Pero, digamos, lo que va a hacer es que estos nuevos me van a dejar equilibrado el sistema en el conjunto. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Bueno, tengo que ajustar las condiciones de la gente, o sea, de los actuales activos, básicamente. Y de esta manera, digamos, determinar si eso no es sostenible, el superávit o no con los actuales, dado la situación de los actuales. Si los dos están en equilibrio, bien, o sea, el sistema en su conjunto va a estar en equilibrio, y entonces este es el caso en el cual no tengo que realizar ninguna modificación. Pero si en runoff está en superávit y en ongoing está en equilibrio, entonces lo que voy a tener que hacer es, obviamente, los nuevos ingresantes me van a estar tirando para abajo, o sea, van a ser en este sentido como deficitario la situación. Por lo tanto, voy a tener que cambiar las condiciones de ingreso, porque estos nuevos ingresantes hicieron como que pasara, digamos, a una condición deficitaria en ese sentido. Y ahora vamos a partir de una situación en la que en ongoing estoy en superávit. Si en ongoing estoy en superávit, pero en runoff estoy en déficit, acá tengo que tener mucho cuidado. Eh, por un lado, determinar si justamente ese superávit tiene sentido o no, o sea, si se va a cumplir o no, si es razonable o no. Y por otro lado, además tengo que ajustar las condiciones de los actuales aportantes, porque son los que me están generando el déficit. Ahora bien, si en runoff estoy en equilibrio y en ongoing estoy en superávit, entonces ese nuevo ingresante me está dando superávit, me lo va a dejar de esa manera, o sea, con esas condiciones al sistema, y lo único que tengo que hacer es, dado que los nuevos ingresantes me generan ese superávit, ver si esto es sostenible o razonable. Y si los dos están en superávit, entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa? Si el superávit me mejora, entonces lo que podría hacer si las dos están en superávit es mejorar el beneficio, justamente. Pero, digamos, no tengo que generar de todas maneras, mejorando el beneficio, que el esquema esté, o sea, que entre en déficit, o sea, que no sea tan deficitario el nuevo esquema. Y si lo empeora, lo que tengo que hacer es, bueno, si estoy en un superávit, pero el superávit es menor, bueno, ver las condiciones de los nuevos ingresantes. Y sumado a esto, nada, si el nivel de análisis a cutoff es deficitario y en runoff también, entonces, ¿qué va a suceder? Que nada, el problema está tanto en los que ya se retiraron como en los nuevos a retirarse. Si en cutoff está equilibrado, pero en runoff es deficitario, entonces no podemos afirmar de que esto sea solo de los actuales activos, porque justamente lo que pasa con el cutoff es que está en equilibrio. Pero en lo que hace es que ese cutoff usa todos y cada uno de los fondos que yo tenga de forma actual para pagarle solamente a los actuales retirados y con derechos adquiridos, pero deja fuera a los activos que ya vinieron realizando ciertos aportes. Entonces, bien, conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vamos a decir, o sea, de qué manera, digamos,
le doy la mejor información al administrador o a quien nos esté solicitando básicamente que realicemos el balance. O sea, tengo que mostrar, obviamente, que si el runoff, sí o sí el runoff voy a mostrar para que se tomen decisiones en qué, en base a lo que yo tengo como situación actual. Y después voy a mostrar el ongoing para que, digamos, sepa el administrador cómo van a variar, o sea, la situación en función de si siguen o no ingresando nuevos aportantes. Obviamente, esto tenganlo en cuenta, o sea, no me puedo dar el lujo de empeorar situaciones con nuevos ingresantes que ya son malas. Esto es, digamos, lo principal a llevarnos de la en sí de la materia. Por un lado, el método de reparto no vamos a poder aplicarlo sin el patrocinador solvente. Después, no nos vamos a quedar con el ongoing sin conceptos del runoff, o sea, tenemos que conocer la situación de la cual partimos para saber cómo vamos a estar afectados o no estos nuevos ingresos. Y después tenemos que, obviamente, evitar que se resuelvan los déficits con nuevos ingresantes engañados, básicamente, que era lo que habíamos dicho. O sea, no se supone que nadie nos venga a resolver los problemas. Obviamente hay responsabilidad pública sobre quien emita la ley que dé origen a ese programa. Pero no van a tener ningún apoyo ni ayuda económica o financiera. Entonces, no porque las cajas de jubilaciones estén fundadas en una ley, van a tener un apoyo estatal o financiero. Entonces, eso ténganlo en cuenta sobre eh, lo que vemos a la hora de estudiar el balance actuarial. Y ahora sí, con esto, ¿alguna duda? No, no. Ah, perdón, ahí estoy recién viendo la pregunta de Valentín. O sea, si en Runoff no entran más ingresantes, ¿por qué buscarías que ingresen más? O sea, no es que, o sea, no es que no van a ingresar, sino que son distintos niveles de análisis. Es lo que yo quiero ver. Sí, o sea, yo estoy tres situaciones. Una en la que cierro la caja hoy, otro en la que dejo que la caja siga, pero sin que ingresen, y el tercero en el cual ingresan personas. Yo lo que quiero ver es, en el hipotético caso en el cual no ingresaran más en la caja, personas en la caja, ver qué es lo que sucedería, o sea, si me alcanza o no para con lo que yo tengo hoy y lo que yo sé que voy a tener, dado las personas que aportan, hacer frente a las obligaciones. Y después, asumiendo que entran personas, quiero ver cuál sería también mi situación. Entonces, comparando esos dos balances, yo puedo ver más o menos, o sea, tomar estas decisiones comparando uno con otro, o sea, cómo sería el estado actual ahora de la caja en runoff y cómo sería el estado después en el caso en el que ingresaran nuevas personas con tal vez otras condiciones que las actuales. No son situaciones que vayan a ocurrir, sino son escenarios hipotéticos, justamente, los tres, tanto el cutoff, el runoff como el ongoing. Ahí se respondió, o sea, tu Valentín. Perfecto. Bien, ahora vamos a pasar, o sea, fíjense que yo ayer les pasé también la guía de ejercicios, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, vamos a ver todo lo que es el trabajo práctico número 1, que es todo lo que es técnicas de evaluación, donde vamos a ver justamente eh, estos temas, tanto de evaluación actuarial como el del balance, aplicados a la práctica. Lo vamos a ver en números. Ahora lo que es la práctica 1, saben que cambié del PDF. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar de a poco. Nos dice, por un lado, una caja complementaria profesional en Runoff brinda los siguientes beneficios a sus afiliados. Por un lado, tenemos la primera contingencia, es el beneficio, es el retiro, que tiene como beneficio una suma única equivalente a 5 veces el último salario anual, que es el que corresponde a la edad de 64 años, pagaderos en el momento de retiro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver, o sea, vamos a leer, vamos a ir leyendo, o sea, tenemos fallecimiento, es una suma única equivalente a 20 veces el último salario anual, pagará a fin del año de fallecimiento, y las contribuciones van a ser el 3% del salario anual, considerando que la contribución la vamos a realizar a fin de año, considerando el sueldo del año vencido. Y a su vez cuento con un capital de 20.000.
y me da datos de la población. Nos dice que en este caso es una caja con un solo afiliado, llamado afiliado A, de sexo masculino, con edad actual 62 y con edad de retiro 65, que tiene como salario anual 70.000 pesos. Y nos da ciertas hipótesis económicas. Nos da la tasa de interés, que es del 6%, el incremento salarial, que es del 4%, y nos dice que en este caso no hay inflación. Y después nos da las hipótesis demográficas, que básicamente es una tabla de mortalidad con distintas causas, que tiene la primera, que es QF, es la, obviamente, causa de fallecimiento, después de invalidez, después tenemos withdrawal, que básicamente es rotación, y por último la de retiro. Básicamente nos dice que la Q de retiro es en 65 igual a 1, porque efectivamente en esa edad la persona se retira. Y a partir de eso tenemos la Q total y la P total. Nos dice como nota, por un lado, que el salario se incrementa una vez por año junto con los saberes de enero. Y nos pide el apartado A calcular ya sea el déficit o el superávit de la caja en cuestión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos ejercicios es, primero, hacemos el eje. Dijimos que era el empleado A, que tiene en este caso 62 años, esa persona tiene 62 años, y la edad de retiro van a ser los 65. Y vamos a colocar en este eje todos y cada uno, obviamente, de los capitales en el momento en el que ocurren. Por un lado me dice, el retiro es una suma única equivalente a 5 veces el salario, el último salario anual. Es decir, que va a ser 5 veces el salario que yo tenga a la edad 64. Pero que lo voy a pagar, en este caso, en el momento de retiro, que es cuando la persona efectivamente cumple los 65. Entonces ahí tenemos ya evaluado el capital al momento del retiro. Después tenemos el fallecimiento, que dice que es una suma única equivalente a 20 veces el último salario anual pagadera a fin del año de fallecimiento. Yo tengo 62 años, si la persona, o sea, obviamente el fallecimiento y las contribuciones se van a pagar durante la persona se encuentra haciendo aportes. Una vez que llega al retiro, ahí ya está. Entonces lo que va a decir es que si la persona se muere entre 62 y 63, al fin del año de fallecimiento, o sea, en 63, le va a pagar 20 veces el salario actual, pero va a ser obviamente el salario de 62. Justamente planteado en el eje, me va a permitir calcular por un lado que el valor actual del beneficio futuro, que va a estar dado por tanto el retiro como el fallecimiento, y por otro lado el valor actual de las contribuciones futuras. Profe, perdón, ¿Sí? eh, ¿podés empezar desde fallecimiento porque se te desconectó el internet y después te retomó? Dale, sí, sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces tenemos fallecimiento. Fallecimiento nos dice que son que 20 veces el último salario anual pagadero a fin del año de fallecimiento. Tengamos en cuenta que el fallecimiento, o sea, los beneficios por fallecimiento, beneficios por invalidez, se van a pagar mientras la persona está realizando contribuciones. Una vez que la persona ya adquiere el beneficio por retiro, ya está, no va a tener todavía la cobertura por fallecimiento. Es decir, que si la persona tiene la 62 y se muere entre 62 y 63, al final del año le va a abonar 20 veces el salario correspondiente a la edad 62. Si la persona llega con vida a 63 y se muere entre 63 y 64, al final del año, o sea, al final le va a abonar 20 veces el salario, pero ya ahora no el salario de 62, sino el salario correspondiente al momento al que la persona había llegado hasta ese momento con vida, que era 63.
Y si la persona llega con vida a los 64 y se muere entre 64 y 65, al final del año le va a abonar a los derechohabientes 20 veces el salario de 64. Lo mismo pasa con las contribuciones. Las contribuciones ahora tenemos que tener en cuenta que pueden ser adelantadas o vencidas. En este caso nos dice que es el 3% del salario anual pagadero a fin del año. O sea de que en este caso, como lo paga a fin de año, en 62 no realiza ninguna contribución, lo realiza finalmente al final del año 62, en el que abona el 3% de su salario anual, pero el salario correspondiente a la edad 62. Bien, llega con vida hasta 64, entonces acá va a abonar el 3% del salario, pero ¿cuál? Correspondiente a la edad 63, porque técnicamente estoy parado en este momento acá un segundo antes de que llegue a la edad 64. Y si llega con vida al final del año 64, ¿cuándo? Al final de ese año va a abonar 3% de ese salario, pero correspondiente a la edad 64. Entonces ahí básicamente tengo el esquema de los capitales que yo tendría que pagar por retiro, fallecimiento y contribución. Habíamos visto que el beneficio es el retiro y el fallecimiento. Entonces, con estos dos voy a poder calcular el valor actual de los beneficios futuros. ¿Qué voy a tener? Por un lado, el retiro, o sea, 5 veces el salario de 64, que me lo va a abonar la persona siempre y cuando ¿qué? O sea, yo lo voy a tener que pagar a eso siempre y cuando una persona de edad 62 llegue con vida a la edad 65. Es decir, acá voy a tener que multiplicarlo, ¿por qué? Por la probabilidad de que una persona de 62 sobreviva 3 años y efectivamente le tengan que pagar. ¿Y eso por qué lo voy a tener que hacer? Estoy calculando el valor actual. O sea, lo tengo que llevar financieramente, teniendo en cuenta que la tasa de interés es del 6%, o sea, por 1,06 a la menos ¿cuánto? A la menos 65 menos 62. O sea, lo tendría que llevar ¿cuánto? 1, 2, 3 periodos para atrás. Por eso lo multiplico por 1,06 a la menos 3. Y por otro lado, el fallecimiento que tengo. Tengo 3 casos posibles en los cuales yo tengo que abonar el fallecimiento. Por lo tanto, voy a tener una suma que va desde 0 a 2, o sea, son 3 sumandos en este caso. ¿De qué? De 20 veces, en los 3 casos tengo 20 veces el salario, de cada uno de los momentos, por eso va a ser de 62 más T, o sea, va a ser el salario de 62, el salario de 63 y el salario de 64, que va a estar asociado ¿a qué? A que la persona fallezca. Por eso va a estar multiplicado por la Q de fallecimiento para una persona de edad 62 que sobrevive T años, o sea, sobrevive hasta 62, justamente, hasta 63 o hasta 64, y después, entre cada uno de esos periodos, fallece. Entonces va a tener una Q de 6201, una Q de 6211 y una Q de 6221. Y obviamente va a estar los capitales evaluados que, si la persona fallece entre 62 y 63, lo tengo que actualizar ¿cuánto? Un solo periodo, de 63 a 62. Pero si llega con vida 63 y fallece entre 63 y 64, esos 20 sueldos anuales los voy a tener que llevar ¿cuántos? 2 periodos. Lo mismo si llegase con vida hasta 64 y muere entre 64 y 65, finalmente lo tengo que llevar 3 periodos para atrás. Es decir, que esto básicamente lo resumo en esta sumatoria. Obviamente considero los salarios de cada año multiplicado por la Q correspondiente al periodo en función de qué momento la persona ya con vida y cuándo fallece, y después el factor de actualización financiero. Entonces, bien, acá lo que voy a hacer es reemplazar por los datos que yo tengo. Tengo 5 veces. No tengo el salario de 64, pero ¿qué tengo? El salario de 62 y el crecimiento salarial. Yo tengo que el salario crece de forma anual y que a su vez el salario de 62 es igual a 70.000. Es decir, la tasa, el incremento salarial es del 4%. Es decir, acá voy a tener 5 veces el salario de 62 aumentado en 2 años, por eso por 1,04 al cuadrado. Después voy a tener que actualizarlo ¿cuánto? 3 años, porque tengo que ir de 65 hasta 62, por eso va a ser por 1,06 a la menos 3. Y voy a calcular después la probabilidad de que una persona de 62 años sobreviva 3 años.
Y ahora voy a hacer lo mismo con esta suma que tenemos acá en función del fallecimiento. Tengo 20 veces el salario de 62, 63 y 64. Bien. Yo tengo como dato el salario de 62. Y después tengo el crecimiento salarial. El salario de 62 va a ser incrementado 0 veces. El salario de 63 va a ser incrementado una vez. Y el salario de 64 incrementado 2 veces. Por la respectiva Q de fallecimiento, por el respectivo factor de actualización financiero. Entonces, bien, si desarrollo, o sea, esto lo único que hice fue reemplazar el salario de 62 por 70.000, después no hice nada más todavía, y ahora la suma la puedo desarrollar. 20 veces el salario de 62 no tiene nada que dependa de la suma, entonces lo puedo sacar afuera como factor común. Y acá voy a tener, por un lado, voy a ir reemplazando en cada uno, digamos, de los sumandos. Voy a tener, por un lado, 1,04 a la 0, que eso me da igual a 1, por la probabilidad de que una persona de 62 años fallezca entre 62 y 63. Actualizado financieramente un periodo. Más 1,04, que esto me está diciendo que va a multiplicar los 70.000 por 1,04, lo cual me va a dar igual al salario de 63. Por la probabilidad de que la persona de 62 años llegue con vida a los 63 y se muera entre los 63 y 64. Actualizado financieramente, ¿cuánto? 2 periodos. Y finalmente, 1,04 al cuadrado, para también obtener el salario en 64, por la probabilidad que la persona de 62 sobreviva hasta 64, pero muera entre 64 y 65, actualizado financieramente 3 periodos. O sea, por eso por 1,06 a la menos 3. Entonces acá, y en un segundo que voy a abrir el trabajo práctico, así lo tenemos, tenemos que 5 por 70.000 por 1,04 al cuadrado por 1,06 a la menos 3 por la probabilidad de 62,3. Pero si vemos en la tabla, no tengo la probabilidad de 62,3. Tengo la probabilidad de 61,1, perdón, la probabilidad de 61,1, la probabilidad de 62,1, la probabilidad de 63,1 y la probabilidad de 64,1. Entonces, bien, ¿cómo calculo yo la probabilidad de 62,3? Que es el que llegue con vida hasta los 65. Bueno, recuerden ustedes esto. O sea, vamos a compartir un segundo la pizarra en blanco. Que recuerden, o sea, básicamente que la probabilidad de 62,3 o de la probabilidad cualquiera en realidad es la probabilidad de que de 62,1 por la probabilidad de 63,1 por la probabilidad de 64,1. Básicamente es un producto de las probabilidades de supervivencia. Y si yo tengo ya de por sí la Q, sin importar la causa, 62, 2, 1, ¿esto a qué va a ser igual? Es lo mismo que yo tuviese la probabilidad de 62, 2 por la Q correspondiente a la edad 64, 0, 1. Y por lo tanto acá yo voy a tener la probabilidad de 62, 1 por la probabilidad de 63, 1 por la Q de 64, 0, 1. Y esos datos, todos estos ahora sí, yo los tengo incorporados en esa tabla. ¿Esto se entendió? ¿Lo vieron? ¿Se recuerdan de Biome? Sí, sí. Genial. Eh, 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 eh. Es decir, tengo la probabilidad de 62,3, va a ser el producto de estas tres probabilidades. 0,977, 0,975 y 0,973. Es la probabilidad de supervivencia, obviamente, por todas las causas. Después tenemos la Q de fallecimiento 62,01. Entonces me fijo acá, 62,01 es este 0,011. Después que tengo
la probabilidad de fallecimiento 62-1-1, que va a hacer que la persona sobreviva de 62 a 63 y se muera entre 64 y 65, entre 63 y 64, perdón. Es decir, que van a ser estos 0,977, o sea, que llegue con vida a 63 y que después muera. Se da por 0,012. Es exactamente esto que tenemos acá. Y la última va a ser la probabilidad de que la persona llegue con vida hasta 64 y muera entre 64 y 65, que va a ser de multiplicar el 0,977 por el 0,975 por la probabilidad de que fallezca en ese momento, que es del 0,014. Entonces acá vamos a tener el valor actual del beneficio futuro por retiro, el valor actual del beneficio futuro por fallecimiento, y eso me va a dar igual al total del valor actual del beneficio futuro, que son esos 341.273 pesos. Por otro lado, tengo que ver a qué me da igual ese valor actual de las contribuciones futuras. El valor actual de las contribuciones futuras dijimos que era el 3% del último salario en forma vencida. Esto de acá, básicamente voy a tener una suma, o sea, tengo tres sumandos de 0 a 2, que va a ser el 3% de cada uno de los salarios, ¿sujeto a qué? Obviamente, sujeto a que, por un lado, la persona llegue con vida a 63, por otro que llegue con vida a los 64, y por otro que llegue con vida a los 65, actualizado financieramente hasta el momento 62. Por eso va a ser la suma de 0 a 2 de ese 3% de cada salario, teniendo en cuenta que la persona llegue con vida hasta, y como es vencido, es 62 hasta T más 1. Y obviamente actualizado de forma financiera, teniendo en cuenta de que es vencido, por 1,06 a la menos T más 1. Es decir, que acá me va a quedar la suma de 0 a 2, del 3% de 70.000, que es el salario 62, por el crecimiento salarial, por la probabilidad de que esa persona llegue con vida a fin de año y actualizado financieramente, teniendo en cuenta el momento en el cual yo estoy parado. Por eso va a ser 70.000 por 0,03, lo saco afuera, y acá me queda entre paréntesis cada uno de los sumandos. Por un lado tengo 1,04 a la 0, por la probabilidad de que la persona de 62 llegue con vida un periodo, y actualizado financieramente un periodo. Más el salario en 63, por la probabilidad de que la persona de 62 llegue con vida a los 64 o al final de su edad en 63, actualizado dos periodos, y por otro lado el salario de 64, que se paga a final de 64, si la persona llega con vida, o sea, cuando un segundo antes del 65, actualizado tres periodos. Lo mismo, o sea, acá simplemente voy a reemplazar la probabilidad de que llegue con vida a un año, simplemente es 0,977. La probabilidad de que llegue con vida 2 años es 0,977 por 0,975. Y la probabilidad de que llegue con vida 3 periodos es 0,977 por 0,975 por 0,973. Y si calculamos de esta manera el valor actual de las contribuciones futuras, vamos a llegar a estos 5.554 pesos. Entonces, ¿qué tengo que ver? Voy a ver, por un lado, el valor actual del beneficio futuro y ver si las contribuciones y el capital que yo tengo me alcanza para pagar. Justamente, tengo que abonar el valor actual de los que yo tengo que abonar de los beneficios futuros son 341.273 pesos. Tengo para justamente hacer frente a estos 5.554 pesos. Pero a su vez tengo un capital que me decía el ejercicio de cuánto era. Era de 20.000, el cual también lo tengo para hacer frente a las obligaciones. Me fijo y esto me termina quedando 315.000 positivos, o sea que lo que yo tengo que para hacer frente a los beneficios no me alcanza para nada. O sea que tengo 315.718 beneficios, o sea, plata en beneficio por pagar en este momento, por lo tanto, ¿estoy en qué situación? Estoy en déficit. O sea, mi caja en este momento, dado lo que yo lo evalué, es deficitaria. Y con eso respondemos lo que nos pregunta el apartado A, que es lo de calcular el déficit o superávit de la caja en cuestión. ¿Alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo con respecto a esto?
Vamos a ver alguna pregunta en el chat. De mi parte quedó claro. Bien. Y el apartado B de estos ejercicios nos preguntan siempre que analicemos el flujo de fondos que yo espero y que comentemos, digamos, en qué momento va a quebrar la caja en el caso justamente de que eso ocurra. Es decir, acá nos olvidamos de la actualización financiera. Yo quiero ver en cada momento cómo está la caja, dado que justamente todo está en su lugar. Es decir, personales la están cursando o cursaron porque o sea, esto va a ser, les va a sonar parecido, no es igual, pero es medianamente parecido a lo que es una marcha. Entonces, bien, tenemos cada uno de los años. 62, 63, 64 y 65. Y después tenemos todos los conceptos. Voy a tener por un lado el capital, que tengo un capital al momento cero, que es de esos 20.000 pesos. Y después voy a tener conceptos como que el retiro, el fallecimiento y las contribuciones. Y a partir de todo esto voy a tener un saldo. Entonces, bien, voy a tener que completar. O sea, 20.000 tengo de capital y en ningún otro momento tengo capital, básicamente, que incorporar. Después tengo el retiro, que bueno, justo acá, no sé por qué está vacío, pero básicamente lo que yo voy a tener como concepto de retiro, ¿qué va a ser? Voy a tener el retiro al momento 65. Por lo tanto, lo que yo tengo que abonar como concepto de retiro, sin considerar en sí la actualización financiera, es esto que tenemos acá. Son los 5 por los 70.000 por 1,04 al cuadrado por la probabilidad de que la persona llegue con vida hasta 65 justamente. Es sin considerar el 1,06 a la menos 3, básicamente porque no lo quiero actualizar, sino que lo quiero dejar en el momento en el cual ese pago al beneficio ocurriese eventualmente. Ese sería el importe que iría acá. Después tengo fallecimiento. Tengo 3 pagos por fallecimiento dependiendo de si la persona muere o no en cada uno de esos momentos. Por un lado, si la persona muere entre 62 y 63, ¿qué tendría que abonar? Tendría que abonarle 20 veces el salario de 62 por la Q 6201. O sea que básicamente lo que voy a tener acá va a ser 20 veces por 70.000 por 1,04 a la 0 por la Q de fallecimiento 6201. En el segundo caso, ¿qué voy a tener? 20 veces por el salario de 63 por la condición de que la persona vaya a adquirir ese beneficio, que es que efectivamente llegue con vida hasta 63 y muere entre 63 y 64. O sea que va a ser 20 veces por 70.000 multiplicado por ¿qué? Por esto valor de acá, por 1,04 por la Q de fallecimiento 6211. Sin considerar que, o sea, no estoy considerando este 1,06 a la menos 2, porque yo no lo quiero llevar hasta 0, lo quiero dejar en el momento en el cual ocurriría. Y lo mismo pasa con el tercer caso, que van a ser 20 por 70.000 por 1,04 al cuadrado por la Q de fallecimiento 6221. Es decir, que de esa manera dejo evaluado ese capital en cada momento en sí que a mí me conviene. O sea, tengo estos 15.400, que es el valor en 63 del beneficio que la persona recibiría en caso en que falleciera. Lo mismo con el 17.070 y con el 20.193. Y pasa exactamente lo mismo con las contribuciones. Voy a tener acá que mi primera contribución va a ser el 3% de 70.000 por 1,04 a la 0 por la probabilidad de que la persona sobreviva hasta 63. O sea que va a ser el 70.000 por 0,03 por 0,977. Y ese es el valor que va en ese momento, que nos da igual a 2.051,70. El valor de la contribución en 74 va a ser el salario en 62 incrementado un año por la probabilidad de que la persona llegue con vida hasta 64, que es justamente el 0,977 por el 0,975. Y la contribución que realizan el año, digamos, final del año 64, van a ser los 70.000 por 0,03, incrementado 2 años, para llegar al salario de 64, por la probabilidad de que la persona sobreviva hasta 65. Y de esa manera tengo todos los fondos correspondientes, digamos, en su respectivo periodo, sin considerar ese factor de autorización financiera. Es decir, que
En el momento 62, ¿qué voy a tener? Voy a tener 20.000 pesos. Esos 20.000 están en el momento 62. Yo lo quiero llevar a 63. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos 20.000? Los actualizo un periodo. No los voy a actualizar, pero los voy a capitalizar. Esto me lo agarro, lo copio. Entonces voy a compartir pantalla, pizarra en blanco, a ver si esto me deja. Ah, no me deja insertar. No. Bacán, a ver si esto me va a dejar compartir. Pero bueno, o sea, fíjense que nosotros, voy a escribir acá, ¿no? Recuerdan que yo tengo que el saldo en 62 son 20.000. Solo quiero ver cuál es el saldo en 63. O sea, de esos 62 me quiero mover al salario en 60, al saldo en 63. O sea, ¿qué voy a hacer? Estos 20.000 los voy a llevar a valor dinero del tiempo en 63, o sea que lo voy a multiplicar por 1 más i, y a eso le voy a sumar o restar, o sea, más menos, todo el flujo neto. ¿Se acuerdan que era la fórmula que nosotros habíamos visto? Que el valor de la caja, básicamente, en T, aquel igual al valor de la caja en T menos 1 por 1 más I, o sea que lo estoy llevando, más menos el flujo de fondos en el momento T. O sea, ¿recuerdan que era eso? Era la fórmula que habíamos visto en el archivo anterior. Sí, sí, sí. Entonces, bien, con esto tengamos en cuenta, comparto esto acá, perfecto, que estos 20.000 los voy a llevar al momento 63, multiplicándolos por 1 más i, y después todo lo que sea contribuciones, o sea, si yo tuviese acá capital o tuviese contribuciones, las sumo, o sea, va a ser 20.000 por 1 más i, más 0, más 2.051,70, y voy a tener que restar los beneficios que tengan que pagar. O sea, que le voy a restar los 15.400. Y eso me va a dejar un saldo en este momento de 7.851 pesos con 70, que voy a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a llevar hasta 64, o sea que voy a hacer 7.851,70 por 1 más i, o sea, por 1,06. Le voy a, bueno, sumar 0, restar 17.070,14 y sumarle 2.080,42. Y eso en ese momento me da menos 6.666,91. Es decir, que acá básicamente estoy respondiendo la pregunta que me hace el enunciado, que es determinar en qué momento quebraría la caja. Es decir, en el momento, o sea, cuando la persona tiene 64 años, que ¿cuántos momentos pasaron? 1, 2, o sea, en t igual a 2, la caja quiebra. Y ahí terminó el ejercicio porque básicamente la caja entró en déficit, que era lo que quería ver. O sea, ya a partir de este momento, o sea, a partir del apartado A, sabía que la caja estaba en déficit. La pregunta era determinar, bueno, en qué momento era que quebraba. Y la caja quebraba en el momento 2. Así que, nada. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, ninguna. No. El ejercicio 2 es exactamente la misma lógica. No hay nada para... Una pregunta, ¿que quiebre la caja Sí, es obvio. que no funciona el modelo? O sea, hay que cambiar el esquema O sea, básicamente hay que hacer, programa. claro, hay que cambiar, por ejemplo, los beneficios. En este caso tenemos problemas con los beneficios de fallecimiento, básicamente, que ni siquiera es el beneficio por retiro, sino que es un beneficio anterior
al pago del retiro, lo que me está generando déficit, o sea, lo que me está haciendo que la caja no me alcance los recursos para pagar las obligaciones. Entonces hay que hacer algún cambio sí o sí, a menos de que se tenga ese un sponsor, porque si no se tiene sponsor, básicamente no te va a alcanzar la plata o vas a tener que pedir prestado para hacer frente a esos beneficios. Pero sí, o sea, una medida hay que tomar. Ok. Joya. Pues este ejercicio es exactamente el mismo, el que le sigue, solamente que tiene algunas preguntas que tienen que hacer en función de, por ejemplo, no vamos a hacerlo, o sea, este se lo voy a dejar para que ustedes lo vean, o sea, yo igual de todas maneras estos archivos se los pienso pasar ahora, pero nos pregunta, el apartado C es, ¿cuál debería ser el porcentaje de contribución para que la caja esté en equilibrio? Y nos dice que el resto de las consideraciones permanecen igual. Es decir, mi valor actual de beneficio futuro no va a modificarse, pero ustedes lo que van a tener que calcular es el porcentaje, no va a ser el 3% del salario, sino que va a ser otro porcentaje que yo desconozco, de forma tal de que si yo hago un recaudo justamente a partir de este porcentaje del sueldo, la caja luego va a estar en equilibrio, o sea, me va a alcanzar efectivamente para pagar todas las obligaciones. El apartado D me dice cuál debería ser el monto del beneficio de fallecimiento para que la caja esté en equilibrio. O sea, voy a tener un valor actual del beneficio futuro de retiro, que es este de acá, que no va a modificarse, pero lo que sí se va a modificar va a ser cuál va a ser ese beneficio por fallecimiento, que obviamente va a estar asociado a que la persona fallezca en ese momento, multiplicado obviamente por B a la T más 1, que esto es el factor de actualización financiera. Entonces, lo que va a tener que hacer después va a ser simplemente igualar contribuciones con este valor actual de los beneficios futuros, tanto de retiro como fallecimiento, y despejar la incógnita, que en este caso es el beneficio por fallecimiento. En este caso en particular, cuando ustedes lo hagan, van a ver que el monto es negativo, porque justamente, ¿qué es lo que está pasando? Ese monto por fallecimiento, como nos pasa, por eso digo que es igual al anterior, ese monto por fallecimiento es el que nos está haciendo justamente que la caja está en déficit. Entonces, por eso no lo podemos modificar. O sea, tendríamos que básicamente no tendría sentido. Y por último es el monto del beneficio por retiro, considerando que el resto de las no cambian. Es decir, que voy a tener, por un lado, valor actual de contribuciones futuras, valor actual del beneficio futuro por fallecimiento, y después, obviamente, lo que voy a tener va a ser el valor actual del beneficio por retiro, donde va a ser la condición que la persona llegue con vida hasta el momento 65, lo actualizo financieramente 3 periodos y acá tengo el beneficio por retiro en cuestión. Entonces este tendría que ser el monto del beneficio de retiro para efectivamente lograr que la caja esté en equilibrio. De esa manera es que hacemos esos 3 apartados, que en este caso no lo discutimos porque básicamente el hecho de cómo resolvemos lo que nos interesa, que es el apartado A y B, es exactamente igual al anterior. El ejercicio 3 nos dice nada. Como actuario del Colegio de Abogados de la provincia XXX, se le solicita evaluar la situación actual de un sistema previsional al 1 del 2024, estimando el momento de quiebra en el caso que corresponda. Vemos que acá tenemos contingencia, el retiro, nos vamos a tener como si fuese una renta cierta adelantada, que va a ser pagadera en 3 años a partir de la edad normal de retiro. Y esa edad normal de retiro se determina de acuerdo con la siguiente tabla. Tengo un salario mensual al retiro, que nos dice que sea menor a 2.500. Si el salario mensual es menor a 2.500, o sea, el beneficio es de 15.000. Si está entre 2.500 y 5.000, es de 25.000. Si está entre 5.000 y de 7.500, entonces el beneficio es de 35.000. Si está entre 7.500 y 10.000 es de 45.000. Y si es mayor a 10.000 es de 55.000. La invalidez son 150.000 pesos pagaderos a fin de año de ocurrencia de la invalidez. El fallecimiento es un seguro de vida que se contrata por 24 salarios básicos mensuales
Y las contribuciones son 8% del salario anual, considerando que el salario anual es 12 salarios básicos mensuales y un sueldo anual complementario, es decir, son 13 salarios básicos mensuales, básicamente. Pero nos está aclarando a su vez que un 1% lo vamos a destinar a cubrir el costo del seguro de fallecimiento, y que a su vez las contribuciones se realizan a final del año. Y el capital es de 50.000. Acá, ¿qué es lo que pasa? Tengo dos afiliados. Ahora voy a tener el afiliado A y el afiliado B. Los dos con edad 62, solamente que lo único que difiere es su salario básico mensual. Para A es de 5.000 y para B es de 8.500. Tengo hipótesis económicas, tasa es del 10% de interés y un 5% de incremento salarial, con la hipótesis demográfica, que en este caso es la misma tabla que usamos en el ejercicio anterior. Y nos pide, bueno, determinar efectivamente si la caja está en déficit o no y cuándo quiebra. Es lo que nos está pidiendo. Veamos cómo hacer el planteo y después las cuentas las ven bien ustedes, porque ¿sabes? Ya la lógica que sigue detrás es exactamente lo mismo que vimos en el ejercicio 1. Lo que me interesa saber es que planteemos bien para justamente llegar a cada uno de esos. Tenemos que el retiro. Perdón, el fin de ejercicios, el 3. El retiro es una renta cierta adelantada pagada a partir de la edad normal por 3 años. La renta cierta adelantada es un determinado beneficio que yo desconozco por una suma que, como son 3 años, va de 0 a 2, y como es adelantada, o sea, es cierta y adelantada, no depende de que la persona esté con vida, sino simplemente depende de financiero, o sea, que se llega a ese determinado momento. Por eso va a ser el beneficio que desconozco todavía por la suma de 0 a 2 del valor de actualización financiera. La invalidez me dice que son 150.000 pesos pagaderos a fin del año de ocurrencia de la invalidez. Pero como son dos personas, entonces en este caso yo lo puedo considerar como que son 300.000, o sea, básicamente, porque como van a ser las mismas personas con el mismo, son de la misma edad, o sea, básicamente es como si yo tuviese 150.000 por 2, por la suma después correspondiente a que la persona efectivamente se invalide. Pero desde acá tendrían el momento 63, a fin de año de invalidez, que pagar 300.000, o 300.000, o 300.000. Y las contribuciones, en este caso tengo que un beneficio por fallecimiento, pero en las contribuciones me dicen que se van a destinar un 1% al costo del seguro de fallecimiento. Es decir, que yo directamente se lo neteo a las contribuciones, hago un 8 menos un 1% del salario correspondiente a cada momento del mes, multiplicado por 13, porque estoy considerando que es el salario anual más el sueldo anual complementario. Acá, por las dudas, no es un 7, es un 1, 8 menos 1 y 8 menos 1% por el salario por 13. Ahora bien, tengo que ver cuál es el salario al retiro. Yo tengo que el salario, en este caso, al retiro, ¿de cuánto va a ser? Bien, yo tengo que el salario de A es 5.000. Lo tengo que llevar al momento del retiro, o sea, lo tengo que llevar al momento 64, o sea que lo multiplico por 1,05 al cuadrado. Y eso me da 5.512,50. Me fijo en la tabla, 5.000 está en este caso acá, así que el beneficio es de 35.000. Fíjense que es literalmente lo que nos queda de beneficio. El salario del empleado B es, ¿cuánto? 8.500. Se lo multiplico por el incremento salarial, por 1,05 al cuadrado, y eso me da 9.300. Voy a la tabla, me fijo, y 9.300 está dentro de los 45.000. Es decir, que el beneficio al retiro es de 45.000. Como tienen la misma edad, todo el beneficio lo puedo sumar, porque es como si sacaras factor común. Es decir, que en este caso yo voy a tener que el beneficio total es de 80.000 pesos. Entonces, el valor actual del beneficio futuro, que van a ser estos 80.000 por la suma de 0 a 2 de B a la T, en este caso,
básicamente, por la probabilidad de que la persona llegue con vida hasta 65, actualizado de forma financiera, ¿cuánto? 3 periodos. Esta suma de 0 a 2 de B a la T, recuerden que es producto que nos dice que se abona como, ¿qué? Los abonos son el beneficio que se paga en forma de renta cierta adelantada. Más 2 veces, que es lo que ya dijimos, era 300.000, por la suma de 0 a 2, ¿de qué? De la probabilidad de que la persona se invalide, actualizado de forma financiera cada uno de los periodos. Recuerden que se puede invalidar entre 62 y 63 y se abona al final de 62, puede llegar con vida, o sea, activo a 63 y sufrir una condición de invalidez entre 63 y 64 y que llegue activo a 64 y que se invalide entre 64 y 65. Entonces acá es exactamente lo mismo, o sea, simplemente acá lo que hacemos es, podemos o resolver esta suma con lo que ustedes vieron de numérico, o como es una suma que va desde 0 a 2, reemplazar por los valores 1 más b al cuadrado, y acá vamos a tener que considerar las Q de invalidez, o sea, vamos a usar estas Q de acá. Y de esta manera vamos a llegar a un valor actual de beneficio futuro. Para las contribuciones van a ser el 7% de cada uno de los salarios, por eso es el salario 62, por la evolución salarial a la T, por 13, porque estamos considerando que este es el salario mensual, por la probabilidad de que la persona llegue con vida a cada uno de esos momentos, actualizado financieramente. Y acá vamos a hacer lo mismo, después el mismo cuadro, y vamos a llegar al momento de quiebra de la caja, porque nos va a dar en el apartado A, finalmente, que también estamos en déficit. O sea, lo más importante es el planteo. Después, ¿sabes cómo lo resuelva? Es bastante similar a lo que vemos en los anteriores ejercicios. Pero eso sí tengan en cuenta que lo más importante en estos ejercicios es plantear el eje. Es fundamental hacer el eje y a partir del eje ir planteando el esquema. ¿Con este ejercicio alguna duda? ¿Sabe cómo se plantea? No, no, no. A ver, el ejercicio 4. Una caja complementaria, ¿no? Nos brinda los beneficios siguientes. El retiro. Renta vitalicia equivalente al 5% del último salario anual. Invalidez. Ahora la invalidez es la que contrata un seguro de invalidez de 48 salarios mensuales. Y el fallecimiento son 100.000 al final del año de fallecimiento. Mientras que las contribuciones son un 10% del salario anual, del cual un 3%, o sea que nos queda un 7% total, se destina al pago del seguro de invalidez. Pero ahora las contribuciones se realizan a principio del año, no se realizan más a final. Y nos dan tasa de interés e incremento salarial del 4 y 2%, y nos dan ahora una hipótesis actuarial, que es el valor de la renta vitalicia. Entonces, bien, este ejercicio es casi igual al anterior, solamente de que ahora lo que vamos a tener es que se paga un 5% del último salario, pero en forma de renta vitalicia, no en forma de renta garantizada. Entonces, fíjense, el retiro van a ser 5% del salario, o sea, acá lo dividimos en dos, porque como tienen seguramente que distintas edades. El empleado A y el empleado B tienen distintas edades, así que lo vamos a tener que hacer de forma separada, unos y otros. Entonces va a ser para el empleado A el 5% de su salario, como tiene 62, va a estar incrementado 2 años para que esté en el salario 64, por la renta vitalicia, por 11, fíjense que la renta vitalicia vale 11, tenemos esto acá, por la probabilidad que llegue con vida hasta los 65, por el valor del factor de actualización financiero. Y para el empleado B, el retiro, o sea, el valor del retiro van a ser el 5% del salario, que es 50.000, pero como la persona tiene 61 años, le tengo que incrementar el salario en 3 periodos, de 61 a 64. Lo multiplico por la renta vitalicia y lo multiplico por la probabilidad de que esa persona llegue de la edad 61 a la edad 65, actualizándolo 4 años para estar en el momento actual.
Después, en este caso, la invalidez no está relacionada con el salario, son literalmente 100.000 en caso de fallecimiento, así que va a ser 100.000, ¿por qué? Por la suma de 0 a 2 de la Q de fallecimiento, 62T1 para el caso del empleado A, 61T1 para el caso del empleado B, y actualizado financieramente. ¿El problema en cuál va a estar? En que para el empleado B, para el empleado A, digo, va a tener 3 sumandos, o sea, porque puede ser de que la persona llegue con vida a la edad entre 62 y 63, muera, que llegue con vida a 63 y muera entre 63 y 64, o que llegue con vida hasta 64 y obviamente muera entre 64 y 65. Para el empleado B se suma un año más, o sea que va a ser una suma que va desde 0 hasta 3. Pero después de eso no, no se modifica más. Yo tengo una duda. Sí, Cuando tenés dos personas con distintas edades, estoy viendo que lo calculás en dos ejes distintos y sumás los valores finales. sí, sí, sí. O sea, el valor actual del beneficio futuro total va a ser la suma de los dos valores actuales. Fíjate que en este caso el valor actual del beneficio futuro, estas 49.000, va a ser la suma del valor actual de los beneficios futuros, perdón, del empleado B, más el valor actual del beneficio futuro del empleado A. O sea, 22.003 más 26.800 nos dan 49.026. Joya, gracias. Lo mismo con las contribuciones. Que en este caso, recuerden, las contribuciones no son vencidas, son adelantadas. O sea, si la persona llega con vida, o sea, instantáneamente en el momento en el que arranca el plan, va a tener que abonar un 7% del salario en 62. O sea, que en este caso es la probabilidad de que la persona esté con vida en 62 es igual a 1, actualizado financieramente por 62, que también van a ser 1. Que estamos acá. Fíjese, el valor actual es 0,07 por la suma que da de 0 a 2 de 40.000 por 1,02 a la T, porque es el momento en el que estamos, por P de 62T, por 1,04 a la menos T. O sea que acá básicamente consideramos que es adelantado. Y nada, o sea, calculamos tanto para el empleado A como para el empleado B, sumamos el valor actual de las contribuciones futuras de ambos empleados y vemos efectivamente que estamos en déficit. El apartado B de este ejercicio me pregunta, o sea, de estrategias para lograr que la caja esté en equilibrio. Acá es literalmente que ustedes respondan en base a lo que nosotros vimos en, si estamos en una caja, en qué situación estamos. En runoff, en función de que la caja está en runoff, ¿qué decisión tomarían? Bueno, tomarían estrategias en función de lo que ustedes dirían, de si la siguiente, o sea, si la caja en situación de ongoing está en déficit, en equilibrio o en superávit. Y el apartado C es lo mismo, es analizar en qué momento quebraría la caja. Algo que me olvidé de decir, pero en el ejercicio anterior, ¿qué tenemos? Que es una renta cierta adelantada. O sea, o sea, no es que termino en 65. Si la renta es vitalicia, en 65 pongo ya todo el valor del retiro. Pero si la renta es, en este caso, garantizada, lo que tengo que considerar es los 3 años siguientes. O sea, porque efectivamente yo lo puedo, digamos, eh, proyectar ese fondo para esos 3 años que se abone el beneficio. En el caso que es una renta vitalicia, nosotros subimos como que fuese a prima pura única, en este caso. Y acá en el ejercicio 5, la única cuestión que vamos a tener es que tenemos inflación. Como hay inflación, lo único, o sea, es el mismo, o sea, la forma de resolver es exactamente lo mismo que lo resolvemos, solamente que vamos a tener que calcular, o sea, vamos a tener que hacer todos los cálculos con tasas reales. Para calcular la tasa de interés real, lo que voy a tener que hacer es 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la inflación. Todo eso menos 1. O sea, si acá la tasa de interés nominal es 4% y la inflación es el 3%, para calcularlo yo lo hago como 1,04 dividido 1,03 menos 1, y eso me da la tasa de interés real, y lo mismo con la tasa de variación salarial. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo que la tasa de interés
incremento salarial es del 3% y que la tasa de inflación es del 3%, esto me da igual a que la tasa de variación salarial real es igual a 0. O sea que básicamente el salario real no varía en función de lo que teníamos antes. Es lo único que hacemos. Después, la forma de resolver es exactamente la misma. Es lo único que cambia de un ejercicio a otro. Y acá tenemos el ejercicio 6. Vamos a hacer el 7. El 6 se los dejo a ustedes, que es más fácil cuando ya sepamos hacer el 7. Y vemos que es el de balance. Bien, nos dice lo siguiente. Se dejó de compartir. Pequeño problema. Gracias. Tenemos la siguiente información. Tenemos pasivos, activos con derechos ya adquiridos, activos con derechos no adquiridos, activos sin derechos y futuros activos. Tenemos el promedio del valor actual de los beneficios futuros, tenemos el promedio del valor actual de las contribuciones futuras y tenemos la cantidad. Profe, perdón, sigue sin Nos dice, compartirse. ahí, Ahora sí, gracias. Ahora sí. genial. Gracias. Tenemos la información de los pasivos, activos con derechos ya adquiridos, activos con derechos no adquiridos, activos sin derechos y futuros activos. Tenemos también promedio de valor actual de los beneficios futuros y de las contribuciones futuras, junto con la cantidad, porque nos está dando los promedios. Nos dicen que los gastos de adquisición son de 50.000, los gastos de liquidación son el 1% de los beneficios y que el capital es de 500.000. Y nos dice que los reclamos de los activos sin derechos adquiridos son de 70.000 pesos finales. El apartado A nos pide realizar los 3 análisis posibles de balanza actuarial. Entonces, bien, vamos a tener, como habíamos visto, o sea, para el análisis de cutoff solamente voy a poner lo que tengo hoy. Entonces, en cutoff voy a tener, por un lado, solamente lo que tengo hoy son mis activos. Hemos visto que los activos son cuánto es mi capital de 500.000. Y después, ¿qué voy a tener como obligaciones? Por un lado voy a tener la de los retirados. La de los retirados, ¿cuánto va a ser? Son el promedio, que es 260, por la cantidad que yo tenga, por 2.000. 260 por 2.000, eso me da 520.000 pesos. Después, ¿qué tengo? Activos con derechos adquiridos. También 60 por 1.500, lo cual me va a dar 90.000. Y después tengo algo más, o sea, no, o sea, ya activos con derechos adquiridos no tengo, activos sin derechos tampoco, y futuros activos tampoco pongo en el cutoff. Después van a estar, eso sí, los valores de gastos de administración, que considero que son los mismos para los 3 escenarios. O sea, voy a tener valor actual de gastos de administración por 50.000 pesos. Voy a tener reclamos de activos sin derechos adquiridos, que recuerden que era lo que hemos dicho como juicios, que son 70.000 pesos finales. Y después tengo los gastos de liquidación, que los gastos de liquidación son el 1% de los beneficios, que va a ser el 1% de 520.000 más 90.000. No, o sea, gastos de administración no se pagan los gastos de liquidación, y en los juicios ya suponemos que están incluidos todos los gastos. O sea que va a ser el 1% simplemente de la suma de estos dos, que nos da igual a 6.100. Es decir, que tenemos 500.000 pesos de recurso y la suma de todo esto de acá como suma de obligaciones, lo cual nos da 736.100. Es decir, que en este caso me estarían faltando 236.100 pesos para justamente equiparar las obligaciones con los recursos. Es decir, que este capital actual no me alcanza para cubrir los beneficios y por lo tanto la situación de la caja en cutoff es de déficit. Por lo tanto, como es de déficit, o sea, puedo asegurar que no estoy en una caja en estado de capitalización. Así que bien. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en Runoff. Recuerden que en Runoff no consideramos los reclamos de los activos y pasamos a incorporar a
los activos con derechos no adquiridos y los activos sin derechos. Es todo sin incorporar los futuros activos y dejando de considerar los reclamos. Es decir, que voy a seguir teniendo los 500.000 pesos, sigo teniendo lo de los retirados y de los activos con derechos ya realizados, y también sigo teniendo el valor actual de los gastos de administración. Solamente que ahora lo que voy a agregar van a ser los activos con derechos adquiridos a realizar, que son que estos 140 por 1.500, que nos da 210.000, y también voy a tener en cuenta el valor actual de los beneficios, de las contribuciones futuras, perdón, justamente, de estos activos con derechos no adquiridos, que va a ser igual a 130 por 1.500, lo cual esto nos da 195.000. Y lo mismo con los activos sin derechos. Para los beneficios, para las obligaciones van a ser 180 por 1.300, que eso nos da, en este caso, 234.000. Y para las contribuciones, 190 por 1.300, que nos va a dar 247.000. ¿Qué es lo único que nos falta considerar? Los gastos de liquidación, que es el 1% de los beneficios, que van a ser los beneficios de los retirados, de los activos con derechos adquiridos ya realizados, de los activos con derechos adquiridos a realizar, y la suma de los activos sin derechos adquiridos. Eso nos da 10.540 y lo mismo. Tengo la suma de las contribuciones más la suma de las obligaciones y veo que me falta del lado de los recursos 172.540 pesos. ¿Qué es lo que veo acá en el RANOF? Que el déficit de RANOF es menor que el déficit de CATOF. Es decir, que los que todavía no se retiraron están mejorando un poco la situación de la caja. El problema está en que nosotros suponemos que no nos conviene meternos ya con los beneficios de las personas que ya se retiraron. Es decir, que tenemos que hacer algo de todas maneras con los actuales personas que se encuentran en la caja, pero que todavía no se retiraron. Y en el ongoing es exactamente la misma situación, solamente que le vamos a agregar por el lado de los recursos que 240, que eran las contribuciones futuras, por los 1.000, que suponemos que van a entrar, o sea, 240.000, y por el lado del beneficio son 200 por 1.000, es decir, 200.000 pesos que le agrego a futuros activos, y le tengo que agregar que el 1% de 200.000, o sea, por eso fíjense que acá simplemente aumenta 2.000 pesos. Me fijo, y en este caso, el déficit va a ser incluso menor. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos suponiendo acá es que van a entrar 1.000 personas más a la caja. Tener en cuenta de justamente si estas contribuciones y este valor actual de beneficio futuro es razonable o no al hecho de decir, bueno, si va a resultar o no la caja atractiva para que las personas entren. La pregunta B nos dice, valor promedio de los beneficios futuros a ofrecer a futuros activos para que la caja esté en equilibrio. O sea, valor de todos los beneficios futuros. O sea, voy a tener acá que situación de, me fijo, los 1.182, el 1.182.000 tiene que ser igual a qué? A, por un lado, la suma de todos los valores actuales de los beneficios futuros, más el gasto de administración, más el 1,01, porque acá estoy incluyendo, digamos, el gasto de liquidación, por las 1.000, que son la cantidad de personas, por el valor promedio del valor actual de beneficio futuro para los futuros ingresantes. Es decir, que tendría que ser de 66 el valor de los beneficios futuros, o sea, tendría que pasar de 200 a 66 pesos para que la caja esté en equilibrio, lo cual no resulta para nada atractivo, pero es para efectivamente ver cómo nos da las cosas. El apartado 2 nos pregunta es la cantidad de nuevos ingresantes para que la caja esté en superávit. Lo cual puede pasar esto, puede que la caja esté en superávit, porque el valor actual de las contribuciones futuras es mayor que el promedio del valor actual de beneficio futuro. Es decir, acá tendría que hacer los 942.000 más las 240 pesos, que vale el valor actual de la contribución futura por X, que es la cantidad que yo desconozco, más lo mismo, el valor actual del beneficio futuro con los gastos de liquidación, más 50.000 pesos, que son el valor actual de los gastos administrativos, más 1,01 por 200, que era el valor actual de los beneficios futuros, por X, que era la cantidad. Entonces yo básicamente despejo de todo esto
y me da igual que tengan que ingresar 4.541 personas para que la caja esté en déficit, lo cual teniendo en cuenta de que en un principio dijimos que entraban 1.000, no tiene nada de sentido. Y está con eso el ejercicio 6, que también es de balance, solamente que ahora literalmente en el ejercicio 6 el balance ya lo tienen construido, básicamente. No es que lo tienen construido, pero ya tienen todos los datos, no les doy el promedio, y el cuento es el mismo, solamente tendrían que determinar cuál es el valor de cada uno de los 3 tipos de balance. Pero ya con esto que acabamos de ver en la clase de hoy, podrían ya al menos intentar ver por su cuenta, o sea, teniendo en cuenta también el resuelto que les voy a pasar ahora en un rato, que es básicamente esto que acabo de usar, podrían ya ver la práctica 1. Yo tengo una pregunta. No entendí bien Sí. la diferencia de activos con derechos no adquiridos y activos sin derechos. Activos con derechos no adquiridos es una porción de personas que cumplen una condición, básicamente, para ser parte, para adquirir ese beneficio, pero todavía no pueden adquirirlo del todo. Es el ejemplo que yo había dado con lo de los gente que realizó ya el aporte, pero que no tiene la edad jubilatoria. Los activos sin derechos son gente que no tiene, o sea, que realizaron aporte y todo eso, pero no tienen nada, o sea, no tienen ni los aportes necesarios ni la edad necesaria para adquirir, por ejemplo, un beneficio de jubilación, de retiro, por ejemplo. Ok, ok. ¿Alguna otra consulta? De mi parte no. Bueno, entonces igual cualquier cosa consultan por el grupo de WhatsApp y lo vemos. Yo ahora les mando el ejercicio, o sea, la guía, perdón, resuelta. Traten de resolverla ya para la clase que viene, que vamos a avanzar con otro tema. Y nada, vamos hablando. Así que nada, que tengan un muy buen fin de gente. Nos Vale, vemos. Muy gracias. bien. Dale, buen Chao. fin de.